Bueno, el día de hoy vamos a estar viendo la última función, que es la función buscarv, que nos va a permitir poder capturar datos que se encuentran ya sea dentro del propio documento de Excel como en documentos externos. Como bien dice la función, buscarv es para poder buscar información, ¿sí? Extraer los datos. No solamente vamos a ver la última función, sino que además es para avisarles que el día 28 de agosto vamos a tener el examen final de Excel. Ya el 28 terminamos con Excel. Y después, bueno, el 4 arrancaría Internet. Después en el Classroom igualmente voy a dejar la fecha, como para que aquellos que no están en la clase en vivo sepan que el 28 va a ser el examen. Hoy veremos esta función buscarv y las otras dos clases, el 14 y el 21, vamos a estar haciendo repasos de distintos puntos de Excel, como es la función del sí, que es un poco las más complejas, y también buscarv, que esas dos van a estar en el examen. Después les voy a decir bien el 21 o el 14 también les puedo decir qué es lo que va a estar, qué funciones van a estar incluidas en el examen y cuáles no. Así que bueno, empecemos. Clase del día de hoy. Y acá son un montón de ejercicios, pues en realidad esta función es bien cortita, así que acá tenemos varios ejercicios. Y después hay una carpeta, porque en un principio vamos a estar trabajando con buscarv. Los dos primeros ejercicios vamos a ver cómo capturar datos que se encuentran dentro de la misma hoja de Excel. Después, en los próximos ejercicios, los datos se van a encontrar dentro del mismo documento, pero en hojas diferentes. Y al final vamos a tener una carpeta donde vamos a extraer los datos que están en documentos separados. Por eso acá vamos a tener dos archivos que tienen la misma letra al inicio y después otros dos que también tienen la misma letrita al inicio. O sea que están compartiendo los datos. Pero vamos por partes. Vamos a descargar el ejercicio número 1 y voy a dejar descargando el ejercicio número 2 también del Classroom. Una vez que lo tengan descargado, abrimos y habilitamos la edición. Voy a hacer un poquito más grande la pantalla mientras. Ahí estaría. Bien. Bueno, una vez que tengan descargado este archivo, me avisan, así comenzamos a ver de qué trata esta nueva y última función. No se olviden de avisarme.
Mientras voy a dejar en el Classroom el aviso del examen. Vamos a poner acá el día 28. Listo. El 14 del 21 no veremos nada nuevo. Simplemente nos vamos a estar preparando para después rendir bien el examen. Bien. Bueno, vamos a comenzar. Como siempre, vamos a hacer una pequeña introducción teórica acerca de esta nueva función. Vamos a abrir el bloc de notas. Bien, entonces tenemos buscar B, que sería buscar vertical. ¿Sí? Es una búsqueda vertical que se hace de los datos. Porque hay otra función que se llama buscar H. En este caso busca la información de manera horizontal. En el primer ejercicio vamos a estar viendo ambas funciones, pero después en las siguientes prácticas simplemente vamos a hacer uso de la función buscar B, pues la más utilizada, ya que la mayoría de los datos se encuentran de manera vertical. Entonces acá, lo que hace esta función, vamos a poner acá, permite extraer datos de otra tabla de Excel. Esta se puede encontrar en la misma hoja, en otra hoja diferente o en otro documento. Esta función se puede usar sin ningún problema para extraer datos desde otro documento de Excel. La estructura es la siguiente. Ponemos buscar B. Al momento de abrir los paréntesis, nosotros vamos a tener distintos parámetros. Voy a colocar acá buscar B. Siempre que empezamos a escribir una función, Excel nos muestra abajo como un pequeño resumen y me dice que tenemos valor buscado, matriz tabla, indicador columnas y rango. Tenemos 1, 2, 3, 4. Son 4 parámetros en la función buscar B, siendo el último, que está entre corchetes, este último parámetro no es obligatorio, cosa que si en algún momento nos lo olvidamos, no hay problema. Igualmente el último parámetro es el más fácil de recordar. Entonces acá tenemos las distintas partes de esta función. Lo primero que nos pide es un valor buscado. Un valor, valor buscado. Bien. ¿Qué es el valor buscado? El valor buscado es lo que nosotros queremos utilizar como referencia para hacer la búsqueda. Ahora que se acerca la etapa de votaciones, nosotros para saber dónde vamos a estar votando, lo que hacemos es colocar no todos nuestros datos en un formulario. No ponemos ni nombre, ni apellido, ni dirección, nada. Lo único que hacemos es colocar nuestro número de documento. En base al número de documento se extrae la información y nos dicen, bueno, vos vas a votar en tal lugar.
Entonces, el valor buscado, el valor de referencia, en este caso es el número de documento, ya que gracias a ese dato yo puedo saber exactamente en qué lugar voy a estar votando. Entonces, hay que tener en cuenta este detalle. El valor buscado es un código, simplemente un dato de referencia. No es el valor que yo quiero que me devuelva Excel, porque por otro lado está la matriz tabla, que es la tabla de donde yo voy a extraer esa información. Entonces el valor buscado es simplemente un código, un dato de referencia, nada más. Después viene matriz tabla. Matriz tabla, como les comentaba recién, hace referencia a las celdas, a la tabla completa donde se encuentran todos los datos. En este caso, la matriz tabla sería, en el ejemplo, esta tabla. ¿Por qué? Porque dentro de esta tabla está toda la información que nosotros vamos a necesitar. Si abro, vamos a buscar el otro ejercicio que descargué. Entonces acá, por ejemplo, en este caso esta tabla no está toda completa. Entonces esta no va a ser mi matriz, porque la matriz es donde yo tengo toda la información. En cambio, la tabla que se encuentra arriba, todas las columnas están completas, no le falta ningún dato. Entonces esta sería mi tabla, o sea, la tabla matriz de donde voy a extraer la información. Entonces, ya vimos valor buscado, es el valor de referencia. La matriz de la tabla es la tabla completa, donde está toda la información. Y después el siguiente parámetro. Bueno. El siguiente parámetro es el indicador columnas. Lo vamos a poner acá. Indicador columnas. El indicador columnas, acá recién ahora es donde le vamos a decir a Excel, bueno, mira, el dato que yo necesito está en determinada columna. Las columnas, acá hay que prestar atención porque yo, por ejemplo, esta es mi tabla de datos. La columna se va a tomar como números de columna. Nosotros sabemos que en Excel las columnas están representadas por letras. Pero acá para el buscar B yo tengo que indicarlo mediante un número. Según mi tabla, la primera columna, ¿cuál es? Código de país. Código de país es la columna número 1. Número 2, número 3, número 4, número 5 y número 6. O sea, tengo un total de 6 columnas en esta tabla. Entonces, cuando tenga que especificar el indicador de columnas, sería el número de columna donde se encuentra el dato que yo quiero traer. Si, por ejemplo, tengo códigos de productos y necesito traer un dato particular de ese producto, como por ejemplo el precio, el indicador de columna sería la columna donde se encuentra el precio, porque ese es el dato que yo quiero que Excel me traiga. Y después el último parámetro, que estaba entre corchetes, que es el rango. Este último parámetro, nosotros lo que va a hacer, nosotros vamos a colocar por defecto 0. ¿Por qué? Este que dice rango, lo que va a hacer es devolverme un valor, me puede devolver un valor exacto o un valor aproximado. La mayoría de las veces cuando nosotros estamos buscando un dato, no queremos que me devuelva un valor próximo. Yo quiero que me devuelva exactamente el dato que le estoy pidiendo. Por ese motivo, acá en el último, ahí en rango, colocamos por defecto 0. De esa manera le estamos diciendo a Excel que tome como referencia ese código y me devuelva el valor exacto. O sea, no quiero que me devuelva ni un valor cercano, nada. Quiero que sea exactamente el mismo dato.
Entonces, esta es la teoría. Vamos a resumirlo. El valor buscado es el valor de referencia. Matriz tabla es la tabla completa. El indicador de columnas es el número de columna. Y por último, le indicamos acá, en este caso, tiene que ser valor exacto, que equivale a 0. Ahí ya hicimos las modificaciones para saber qué es lo que tiene que ir en cada uno de los parámetros. Pero obviamente siempre es más sencillo entenderlo desde la práctica. Así que vamos primero a estudiar un poquito la información que tenemos acá en estas tablas. En la tabla superior me dice código del país, tenemos una lista de códigos, una lista de países en la columna de país, y después tenemos producciones anuales del año 96, 97 y 98. Y al final de todo tenemos una suma individual por país. Dice, bueno, esta es la producción total que tuvo este país. Y así cada uno individualmente por cada país. En la tablita de abajo tenemos lo siguiente: un código de país, donde hay un numerito, y celdas que están vacías. ¿Qué es lo que ocurre? Supongamos que yo acá, por ejemplo, tengo 7 países nada más. Pero ¿qué pasa si tengo varios países? O sea, tengo muchos. Tengo una lista, supongamos que no son países, sino que son ciudades. La lista sería muchísimo más amplia. Entonces, nosotros tenemos esta pequeña tabla donde decimos, bueno, según el código del país que yo escribo acá, me va a devolver la información que corresponda a dicho código. De esa manera, si yo, por ejemplo, estoy buscando Brasil, buscaría el código 164 y podría visualizar simplemente la información correspondiente a Brasil. Si estoy buscando, por ejemplo, Canadá, me muestra la información solamente de Canadá. Sería algo así como si quisiéramos filtrar la información, pero que lo devuelva los datos en esta tabla auxiliar. Acá obviamente vamos a tener que usar la función buscar B. El tema es cómo la vamos a usar. Vamos a revisar lo que me decía la teoría en la estructura de la función. Lo primero que yo necesito es el valor de referencia. Yo sé que la tabla completa es esta de acá arriba. ¿Por qué? Porque acá donde están todos los datos. Fíjense que es únicamente esta información. Entonces, esta es mi tabla completa. Yo ya sé lo que va en esta parte. Pero necesito saber después otro detalle. Acá al costadito me dice país, producción del 96, producción 97, producción del año 98 y total de producción. ¿Qué es lo que me está pidiendo acá? Acá me está diciendo Excel, bueno, quiero que me devuelvas el país. Si es Brasil, si es la Unión Soviética, si es Canadá. O sea, yo acá quiero que me devuelva el país. Y si observamos la tabla, yo tengo una columna llamada país donde está toda la información. Entonces ya más o menos sabemos cuál es la columna que vamos a utilizar para traer los datos. Y el último, por descarte, 0. Pero me falta el valor de referencia, que es la parte más importante. El país, tengamos siempre este detalle, el país es lo que yo quiero que devuelva. El país no es mi valor de referencia. Para poder identificar el valor de referencia, yo lo que voy a tener, la mayoría de las veces, en caso de no tenerlo, se crea, yo voy a tener un dato que está en la tabla principal y ese mismo dato lo voy a tener en la tabla donde yo voy a
extraer los datos. Acá, en esta tablita, solamente tengo un único dato. ¿Qué dato tengo? El código del país. Es la única celda que tiene un dato dentro. Entonces, yo, por ejemplo, no puedo usar el país. ¿Por qué? Porque el país está vacío, no tiene absolutamente nada. Los valores de producción también, está todo esto vacío. El único dato que tengo es el código del país. Por lo tanto, el código del país es mi valor de referencia, porque basándome en esta información que se encuentra acá, yo voy a tener este código 166, no salió del aire, es este valor que se encuentra acá. Por lo tanto, esto es lo que voy a usar para poder conectarme a la tabla y traer la información que quiero. Así que acá vamos a poner buscar B. ¿Cuál es mi valor de referencia? Habíamos dicho que iba a ser este numerito. Listo. Punto y coma. Matriz de la tabla, o sea, la tabla completa. La tabla completa no es, esto que está acá arriba es un encabezado nada más, pero no pertenece a los datos necesarios. La tabla completa es esta, los títulos y la información que corresponde. Esa es la tabla. Punto y coma. Indicador de columna. Acá en el indicador de columna le tengo que decir en qué número de columna se encuentra el dato que yo quiero traer. Yo quiero que me devuelva el país. ¿Y el país en qué número de columna está? Según los datos que yo tengo seleccionados, esta es la columna número 1, porque es la primera, o sea, donde inicia. Y esta es la columna número 2. O sea, ignoro, acá están las letras. Esto que está acá no le voy a prestar atención. Me voy a fijar directamente en mi tabla, esta que tengo seleccionada. Esta es la primera columna, esta es la columna número 2, y así con cada una. Entonces, el indicador de columnas es el 2. Punto y coma. Y acá me dice, bueno, coincidencia exacta o coincidencia aproximada. Habíamos dicho que yo quiero una coincidencia exacta. Entonces ponemos 0. Aprieto Enter. Y automáticamente me devuelve Unión Soviética. ¿Por qué me devolvió Unión Soviética? Pues si yo voy a la tabla, me fijo en el código del país y veo que el código 166 hace referencia a la Unión Soviética. Si yo de repente quiero que acá me muestre los datos de Canadá, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué código tiene Canadá? Me voy acá, busco el código de Canadá, que es el 158. Entonces acá pongo 158. Y ahí me devuelve Canadá. Para esto es la función buscar. Hace un recorrido en la tabla, le decimos la columna, donde tiene que extraer los datos, y usamos como referencia, o sea, como medio de conexión, un código. Voy a dejarla acá la función para que se vea. Ahí está. Profe, Dime. ¿puedo volver a fijar? Porque me perdí. ¿Dónde te perdiste? Y En el principio. sí, el procedimiento. Dale, no hay problema. Bien. Una vez que pusimos buscar B y abrimos el paréntesis, me pide un valor buscado. Este dato que vamos a elegir sería el más importante, porque en base a este dato yo voy a poder conseguir la información que necesito.
Yo lo que tengo que devolver acá como resultado es el país. Pero yo necesito un dato que me permita conectarme con otra tabla. ¿Por qué? Yo me encuentro acá en esta tabla auxiliar chiquitita. La información toda completa, ¿dónde está? La información toda completa se encuentra acá arriba. Entonces, de alguna forma yo necesito conectar esta tabla chiquitita con esta otra tabla más grande. La única forma que tengo de conectarla es con el único dato visible de mi tabla pequeñita. El único dato que tengo es el código del país. Entonces, por ese motivo, yo voy a usar este código para conectarme. La mayoría de las veces siempre van a tener un código. Después lo vamos a ver en el resto de los ejercicios. Entonces, valor buscado, el código. No seleccionamos ninguno de estos datos que están acá. Seleccionamos la celda donde está el código acá arriba. Pues yo no me tengo que olvidar que acá es donde voy a traer los datos. O sea, en esta tabla chiquita voy a volcar la información. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se entendió cuál es el valor buscado? Siempre piensen, valor buscado es mi valor de referencia para conectarme con la otra tabla. Bien. Lo siguiente, matriz de tabla. La matriz de la tabla es toda la tabla completa donde yo tengo la información. O sea, no es que yo voy a seleccionar simplemente un dato. No, yo voy a marcar toda mi tabla entera. Todo. Punto y coma. Una vez que marqué toda mi tabla completita, me dice, bueno, ¿en qué número de columna se encuentra lo que vas a traer? Yo voy a traer el país. Por lo tanto, necesito saber en cuál columna está. Como yo empecé la selección a partir de código de país, entonces código de país es la columna número 1. El país es la columna número 2, producción número 3, y así va contando las columnas hasta la última. Entonces, el número de columna donde se encuentra el país es la columna número 2. Punto y coma. Al final de todo, por defecto, le ponemos 0 para que me traiga el valor exacto. Ahí cierro el paréntesis y apretamos Enter. Fíjense que yo les cambié el código, o sea, antes estaba escrito 166 y yo se lo cambié después por 158 para probar. Prueben de armar la función, no hagan autollenado porque les va a tirar un error. Puede que no les tire un error, pero vamos a hacerlo por partes, uno por uno. Hay que tener algunos detalles en cuenta antes de hacer autollenado. Como vamos hasta aquí, se va entendiendo, más o menos, de a poquito.
Avísenme en cuanto lo tengan. Les voy a dar unos minutitos más y... continuamos. Bien, vamos a continuar con los siguientes. Profe, Dime. a mí no me sale. Me da nombre, dice. Fíjate que las celdas, puede ser que haya un error en las celdas que estás seleccionando. Fíjate, la primera tiene que ser la celda D20, que es donde tenés el código del país. La siguiente es el rango de la tabla, o sea, los títulos, código del país, país, hasta los datos. O sea, lo que dice explotación minera, eso no se selecciona. Y después, donde dice indicador de columna, ponemos el número 2, nada más. Avísame si te sale, ¿eh? Si no, me compartís la pantalla. No hay problema. No me sale. Bueno, compartime pantalla.
Deja de compartir un segundo la mía, sí. No hace el bucle. ¿Te acordás cómo compartir pantalla, Vilma? Sí. Muy bien. Perfecto. Bien. Hacemos doble clic donde está la función. Y no. Apretá escape. El problema es que estás en la hoja número 2. Tenés que ir a la hojita. O sea, ahí en el documento donde estás, vos estás en la hoja número 2. Tenés que ir a la hoja 1. Fíjate, abajo tenés 3 hojitas. Ahora sí. Yo no sé siquiera. Estaba mirando los datos, digo, ay, qué raro que se ve la tabla. Se ve diferente. Entonces, ahí vamos a armarla. Le ponemos igual. Ahí buscar B corta. Muy bien. Y ahí me salió de vuelta lo mismo. Fíjate que el número de columna es la número 2 y asegúrate de seleccionar toda la tablita completa. ¿Seleccionar cuál? ¿La 2? O sea, la columna es la número 2 Sí. y el rango de la tabla tiene que ser completo. A ver, aprieta ahí Enter. Ahora se le doble clic. A ver, vuelvo, vos y selecciona y vuelta a la tabla. No. ¿Y esa? Sí, el tema es que no te está... Fíjate, hacele, pone igual. O sea, no te está identificando las partes. Viste que cuando armamos la función del sí, si nos posicionamos me dice prueba lógica, valor verdadero, valor falso, como un pequeño cartelito en la parte inferior. Borrar la función y a ver, había otra función. Era exactamente igual, pero tenía otro nombre, porque en una versión de Office la habían cambiado. Vos tenés la versión 2010. A ver, borramos toda esa función. Buscarme, solo me aparece. Sí, te aparece solo buscar. Borrala. Y creo que era consulta. A ver. Pone en consulta. Consulta V corta. Exacto. A ver, Ahora sí. era ahí. Punto y coma. Seleccionar toda la tabla. Muy bien. Punto y coma. 2, punto y coma, 0. Y enter. Ahora sí, perfecto. Muy bien. Entonces, en mi compu es Consulta. Consulta V corta. Ajá. Muy bien. Bien, Perfecto. ahora está. No iba a salir nunca si no. Claro, menos mal que la hice. Muy bien, muy bien. Sí, pues había una versión de Office, no me acordaba cuál era, en la que cambiaba de nombre. No sé por qué hicieron ese cambio. Después la función, a ver si sigue existiendo. No, ya no existe más. La pusieron para molestar y después la sacaron. Entonces, lo más importante es esto. Fíjate que
Cuando vos estabas escribiendo, buscar B no te aparecía, simplemente tenías buscar nada más. En cambio, cuando pusiste consulta, ahí ya empezaba a salir la lista de funciones. Lo importante es que, más que nada en la función buscar B, en la función del sí, les aparezca esta pequeña miniatura abajo. Así sabemos dónde estamos posicionados. Entonces, para resolver ahora el de producción de 1996, lo mismo. El valor buscado, yo estoy en esta tabla chiquitita y el valor que me permite conectarme con la tabla de arriba sigue siendo el mismo, código del país. Así que, valor buscado, código del país. Punto y coma. La matriz de la tabla nuevamente sigue siendo la misma, que es esta tabla enterita, desde los títulos de las columnas y toda la información de cada columna. Punto y coma. Pero ahora, ¿qué columna necesito? Yo necesito que me traiga la información donde están los datos de producción del año 1996. Entonces tenemos, esta es la columna número 1, número 2 y esta es la número 3. Así que acá, este cartelito se puede correr, es la número 3. Punto y coma, y al final de todo ponemos siempre el 0. Verifico que los datos estén correctos, busco Canadá y vemos que la producción del año 96 es 30. La voy a dejar un momentito en la pantalla para que la puedan ver. Y continuamos con los siguientes. Producción 1997-98, hacemos lo mismo. Exacto. Fíjense que lo único que van a cambiar es la numeración de la columna. Esta es la columna 3, esta es la columna 4, la columna 5 y la columna número 6. Pero es exactamente lo mismo. Por ahora los vamos haciendo uno por uno. Después, en el siguiente ejercicio, vamos a ver cómo podemos hacer autollenado, ya que acá, dentro de todos, la información es individual. O sea, lo estoy buscando celda, los datos los estoy buscando columna por columna. Valor buscado en esta tablita y la columna número 4. Buscar B. Tuki. Ahí estarían todos los datos. 50, 41 y 30. Perfecto. Lo voy a dejar así en pantalla para que lo vean. Fíjense que yo estoy usando 158 como código de país, entonces me trae toda la información que hace referencia a Canadá. La función buscar B
Va a estar en el examen, así que igualmente es para traer los datos nada más. Pero sí va a estar en el examen, así que si hay dudas, aprovechen a preguntar. Bien. Bien, vamos a... Esto lo voy a guardar. En la siguiente hojita, que es la hoja número 2, o la hoja buscar H, les voy a mostrar la función. No suele utilizarse mucho, ya que en este caso todo va a depender, si tengo que usar buscar H o buscar B, dependerá de cómo están dispuestos los datos en la tabla. A diferencia de la tabla anterior, acá tenemos que la información, o sea, los títulos, donde nosotros por lo general son títulos de columnas, acá aparecen como títulos de filas. Fíjense que los mismos títulos que tenemos acá en la otra hoja, que están uno al lado del otro, dispuesto en columnas, en este caso están uno debajo del otro en filas. Y después la información se encuentra en cada columna. Entonces, este tipo de distribución de los datos no es muy común, pero sí en algún momento se están trabajando y de repente alguien más armó la planilla y le gusta armarlo de esta forma, o por X motivo tenía que armarlo con este diseño, con esta distribución horizontal, está bueno que sepan que pueden usar la función buscar H. Hay una fila que está vacía, que es la de total de producción. Acá simplemente es una autosuma de los valores que se encuentran arriba. Simplemente hacen un clic ahí, van al botoncito de autosuma y ya Excel les va a seleccionar los numeritos. Y luego autollenado. Nada más que eso, una pequeña autosuma. Ahora, esta función buscar H tiene la misma estructura que buscar B. Vamos a ponerlo, buscar H. Valor buscado, o sea, el valor de referencia. Habíamos dicho que vamos a trabajar con el código del país. La matriz donde va a buscar los datos. Nuevamente, la matriz es la tabla completa donde yo tengo toda mi información, que incluyo los títulos y todos los datos. En lo que cambia
es que me dice, bueno, indicador de fila, o sea, en qué número de fila se encuentra el dato. Ahora yo tengo que pensar no de esta manera en columnas, sino que tengo que pensar de esta forma. El código de país está en la fila número 1, es la primera fila. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este caso, como es exactamente la misma cantidad de columnas que la otra tabla de ejemplo, serán los mismos números, porque justo está en la fila número 2. Eso es lo único que cambia. Yo tengo que tener en cuenta las filas en este caso. Nada más que eso. Después el resto es todo lo mismo, no cambia para nada. Para la producción, producción. De la tabla anterior es la producción del 96. De la hojita buscar, ¿ve, Estela? Ahí está. Ahí dejo la función. No, de nada, de nada. Lo dejo un minutito más para que lo vean. La forma de resolver, buscar H. Lo único que tenemos que cambiarle la otra hoja, bueno, como es la misma cantidad de datos, solamente cambiamos la B corta por la H. Después la cantidad es, la ubicación de las filas es la misma. 2, 3, 4, 5 y 6. Y después en las siguientes, la función es la misma y cambiamos solamente las letritas, perdón, el número de la columna. Para la producción del año 97, en el caso de la hojita buscar B, es la columna 4, en la producción del 98 es la columna 5 y en el total de producción es la columna 6. Y después acá en el buscar H, ponemos buscar H, el valor buscado, la matriz, la fila que es la 3 y el 0. Fila 4.
Lo voy a dejar igualmente para que se vea. Uy. Ahí está. Les voy a dar un par de minutitos para que tengan el de buscar H. Y una vez que lo tenemos, guardamos y vamos al práctico número 2. Bien. Bueno. Vamos aquí. Este vamos a guardarlo y nos vamos al ejercicio número 2. Les voy a dar un minutito para que lo abran. Y comenzamos. Va a ser algo muy similar, con la diferencia que acá, por ejemplo, yo voy a tener un dato y obviamente voy a querer hacer autollenado, cosa que en el caso anterior no era muy necesario. Hubiera estado bueno hacer el autollenado, pero sí o sí vamos a tener que cambiar el número de columna en cada uno. En cambio acá, yo por ejemplo, sé que para carrera la información va a estar en una única columna, así que puedo hacer autollenado hacia abajo, para que los datos se actualicen. Entonces, descarguen el ejercicio número 2, les doy un par de minutitos y empezamos a ver cómo resolverlo.
Bueno, aquí. Como les había comentado, yo obviamente voy a querer hacer autollenado para no tener que resolver todo uno por uno. En el caso anterior no había mucho problema, porque eran 6 columnas, simplemente iba a estar completando 6 datos. Pero acá la cantidad de columnas es la cantidad de datos que vamos a completar es el doble, o sea, acá tenemos 12 datos para completar. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. La tabla de donde yo voy a extraer los datos, o sea, la tabla principal, lo que vamos a hacer es asignarle un nombre. Para eso, seleccionamos la tabla toda completa, o sea, la tabla que se encuentra arriba, la marcamos, vamos al cuadro de nombre y le asignamos un nombre. Por ejemplo, le voy a poner carrera. Una vez que le damos el nombre, súper importante, apretar Enter. Y listo. ¿Cómo hacemos para verificar que está correcto? Voy al cuadro nombre, despliego la lista y acá, por ejemplo, dice carrera. Hago un clic y me tiene que seleccionar el rango de datos correcto. Si por algún motivo yo seleccioné únicamente un solo dato, recuerden que es la tabla completa. El hecho que le haya puesto nombre carrera no significa que solamente va a haber carrera, es todos los datos enteros. Entonces, si me equivoqué, ya sea al ponerle el nombre o al seleccionar los rangos, recuerden que desde la ficha de fórmulas nosotros podemos cambiar ese nombre, ya sea acá en administrador de nombres, podemos modificar o eliminar para hacerlo de vuelta. Desde modificar podemos cambiarle el nombre en caso de nos hayamos equivocado al escribirlo y cambiar el rango por si nos quedó alguna celda suelta sin seleccionar. O si prefieren directamente pueden eliminarlo y hacerlo nuevamente. Eso ya queda como decisión de cada uno, no hay ningún problema. Entonces, paso número 1, el más importante, es seleccionar la tabla donde tengo toda la información completa y darle un nombre. Les doy un minutito nada más, porque esto es muy sencillito de hacer. Así que les doy un minuto y ahora arrancamos con la función buscar. Bien, ahora tenemos la carrera. Vamos a analizar un poco la información que tenemos. En la tabla donde tengo que volcar los datos, tengo el nombre del alumno y una lista con los códigos. Nada más, el resto está todo vacío. Y en la tabla, que tiene todos los datos, tenemos código, carrera, cuota y cantidad de meses. O sea, tenemos estas 4 columnas. Ahora, vamos a empezar a armarlo. Me voy a posicionar acá. Vamos a poner... está en rojo. Voy a cambiar el colorcito primero a negro. Ahí está. Vamos a poner buscar V. Valor buscado. Recordemos esto. El valor buscado es el valor de referencia donde esta tabla en la que yo me encuentro tiene un dato que me va a permitir conectarme con la otra tabla para poder traer los datos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
comparar y decir, bueno, ¿qué información tengo en esta tabla que me va a servir en la tabla de arriba? Y empezamos. Alumno. ¿Yo tengo información del nombre de los alumnos arriba? No, no tengo nada. No tengo ningún nombre de alumno. Vamos con el siguiente dato, que es el único que me queda. Código. ¿Yo tengo acá en esta tabla de arriba códigos? Sí, justo el primer dato son códigos. Y estos números que me muestra son los mismos que se vuelcan acá todos mezclados. Por lo tanto, el código es lo que yo voy a usar como referencia para conectarme con la otra tabla. Voy a seleccionar el primer código, punto y coma. Matriz de la tabla, ya no voy a ir arriba a seleccionarla. O sea, yo podría ir acá, seleccionarla sin ningún problema, pero yo le puse un nombre, así que le voy a escribir el nombre. Carrera. Excel automáticamente sabe que estoy hablando de la tabla que se encuentra arriba. Punto y coma. ¿En qué columna se encuentra este dato que yo quiero traer, que es el de carrera? Recordemos que nuestra tabla contiene 4 columnas y carreras es la columna número 2. 1, 2, 3, 4. Entonces carrera es la número 2. Punto y coma 0 porque quiero el valor exacto. Aprieto Enter y acá hago auto llenado y automáticamente Excel me trae el dato correspondiente. Según el código me dice, bueno, si el código es 20, profesorado de informática. Si el código es 30, me tiene que devolver biología. Y así con cada uno. Lo más importante acá es asignarle el nombre a la tabla de arriba. De esa manera podemos hacer sin ningún problema el auto llenado. Se los voy a dejar unos minutitos. Bien. Vamos con la siguiente columna, la columna de la cuota. Lo mismo. Vamos a cambiar el colorcito. Pic. Buscar V. El valor buscado sigue siendo el código. La matriz donde va a buscar. Ya no estoy más en la columna de carrera, pero mi tabla se llama carrera, así que voy a seguir llamando a carrera. ¿En qué columna se encuentra la cuota? La cuota está en la columna siguiente, que es la número 3. 0 y Enter. Este es el importe que hace referencia al valor de la cuota. No se preocupen si el número automáticamente aparece a la derecha, porque esto después le podemos dar el formato correspondiente. Calculo que serán dólares o euros.
Y así con el siguiente, que es cantidad de meses. En el caso del total no, porque ahí hay que hacer un cálculo. Pero cantidad de meses se resuelve de la misma manera. Vamos con cantidad de meses. Uy. Buscar B. Vamos a hacer más grande. Aquí. Carrera. 4 uso. Y por último, el total es simplemente un cálculo, que es el valor de la cuota multiplicado la cantidad de meses. Nada más. Uy, me quedó en rojito. Ahí está. Una vez que lo tengan, lo guardamos. ¿Cómo vamos hasta este punto? ¿Se está entendiendo la función buscar B? Si la comparamos con la función del sí, me parece que es un poco más sencillita. Me da la impresión. Sí, mucho más fácil. Así da gusto. Sí, es mucho más fácil. Bien. Bueno. Ejercicio número 3. Vamos a descargarlo. Ahora, en el ejercicio número 3, ya no vamos a estar trabajando con los datos todo en la misma hoja, sino que vamos a tener la información en dos hojas diferentes. En un lado voy a tener productos, mientras que en otro lado voy a tener esta información.
Los voy a esperar un par de minutitos a que lo descarguen y lo tengan para empezar a resolverlo. ¿Qué siento frío de allá atrás? ¿Qué dice Candelaria? Bueno, vamos a empezar. Aquí. Obviamente nos va a resultar mucho más sencillo que la tabla donde tiene todos los datos que se encuentra en la hojita número 2, que esta tabla tenga un nombre. Así que nosotros tenemos estas dos hojas, la hoja número 1 donde están los productos y la hoja número 2 donde tenemos la lista de precios. Así que voy a seleccionar esta tabla chiquitita y le voy a dar un nombre, por ejemplo, productos. Y Enter. Una vez que ya tenemos la tabla con el nombre, vamos a empezar a analizar la información que tenemos en un lado y en otro. Les voy a dar un minutito. Ahora, obviamente esta tabla está totalmente vacía. El único dato que tenemos es el código del producto. Así que, como se imaginarán, el código del producto es la información que voy a usar para conectarme con esta otra tabla. Así que, vamos a ir acá. Me voy a descripción. Uso la función buscar v. El valor buscado, que es mi valor de conexión, mi referencia, es el código del producto. ¿Cómo se llama la matriz? Yo no voy a ir hasta la otra hojita a buscar y seleccionar los datos, porque yo le di un nombre. Ya la llamé productos. Punto y coma. ¿En qué columna se encuentra? En este caso, ahí sí, si yo no recuerdo bien en qué columna se encuentra el dato que yo necesito, ahí puedo ir a la otra hojita para mirar. Quiere decir, bueno, a ver, yo quiero traer la descripción está en la columna número 2. Bien, después tenemos 2, 3 y 4. Cuando regresamos, nos va a aparecer hoja 1 y un símbolo de exclamación o el nombre de la hoja productos y el simbolito de exclamación. Esa información la voy a borrar porque acá lo que me está pidiendo es un número de columna. Y el número es la número 2. Y ahí lo tengo. Se los voy a dejar un minutito en pantalla. Fíjense que es exactamente lo mismo que veníamos trabajando hasta ahora. La única diferencia es que la información se encuentra en otra hoja aparte, nada más. Pero hasta acá es lo mismo.
¿Cómo vamos? Profe, Dime. ¿me puede mostrar de vuelta? Porque me perdí. Sí. Productos es el nombre que le dio la tabla de la segunda hoja. Exacto. Depende del nombre que hayan usado, ese que tienen que poner acá, en el medio. Sí. Ajá. Lo importante es que, por ejemplo, vos ya tengas el nombre ya crédito. O sea, este es el primer paso que tenés que hacer. Antes de armar la función, esta tabla ya tiene que tener un nombre asignado. Sí. Ahora sí. Muy bien, very good. Repetimos el mismo proceso para la columna de color y precio. Buscar V. El valor buscado sigue siendo el código del producto. Punto y coma. La matriz es la misma. Productos. La columna es la número 3. Pero, no, la columna es la número 4 en este caso. De esa sí me acuerdo, porque está al final de todo. La del precio es la columna número 3. Voy a dejarla un minutito en pantalla. Vamos al precio. Productos.
Después en la columna de cantidades, pueden dejarla vacía si quieren, no hay problema. La cantidad y subtotal, pero si no pueden completar con numeritos mezclados. Incluso pueden poner 100, 105 y hacer autollenado. Es para que, más que nada para que no quede vacía. Y después en subtotal es precio por cantidad. Listo, o sea, muy sencillito. Pues lo importante era practicar cómo traer la información de la otra hojita. Bien. Bueno, vamos a cerrar este. Bien. El número 5 no lo voy a resolver, pues se los voy a dejar a ustedes como extra. El 4, lo voy a bajar. Vamos a abrir el número 4. Y acá vamos a tener lo siguiente. En el ejercicio número 4, vayan descargándolo mientras, vamos a tener 3 hojas. En la hoja número 1 vamos a tener la información sobre los clientes. En la hoja número 2, la información sobre los pagos. Y en la hoja número 3 van a ser las consultas. ¿Qué quiere decir? Yo acá voy a colocar el código del cliente y me tiene que traer toda la información de este cliente. Estos datos, el nombre y el apellido, el plan de pago, domicilio y teléfono, esta información va a salir de las otras hojas. Pero puede ser que, por ejemplo, nombre y apellido va a salir de clientes, pero capaz que el plan de pago va a salir de la hojita pagos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, primero, asignarle nombres a las tablas, tanto en la hoja número 1 como en la hojita número 2. Para la hoja 1, tengan presente que acá el que dice clientes, esto es un título, no va incluido. Simplemente los títulos de cada columna y la información. A esta la voy a llamar clientes. En pagos lo mismo. La tabla donde tengo la información, puedo seleccionarla toda completa, no hay problema, pero como simplemente tengo estos datos, puedo marcar estos. Y acá le voy a poner pagos como nombre. Y así puedo identificar cada una de las hojitas. Una vez que tengan los nombres asignados, fíjense que la tabla de pagos no es, hay algunas columnas que están vacías, como valor de cuota e importe. Así que vamos a tener que ver cómo vamos a completarlo. Les voy a dar un par de minutitos para descargarlo, para que lo descarguen y le den el nombre a cada tablita, para clientes y para pagos.
Bien, bueno, vamos a empezar. Yo acá, para poder volcar todos los datos, tengo que asegurarme. Clientes veo que está completita, pero pagos veo que falta información en las columnas. Entonces, antes de ir a la última hoja, tengo que asegurarme que pagos esté completa. Me acerco un poquito más. Me dice que, punto número 1, completar la columna valor de cuota utilizando la función buscar y extraer los datos de la hoja clientes. ¿Por qué me manda a clientes? Porque en clientes hay una columna, la última de todas, que se llama valor de cuota. Entonces acá son un total de 6 columnas, así que en la columna número 6 tengo la información. Esos son los únicos datos que necesito. Después, ahora, ¿qué otro dato también es importante? Como siempre, yo necesito un valor que se encuentra tanto en esta tabla como en la otra tabla. Acá tenemos código, nombre y apellido, domicilio, teléfono, plan de pago y valor de cuota. Y en la columna de pagos, yo siempre tengo que pensar en los datos que se encuentran antes. O sea, no en la información que está después, sino la información que tengo antes de esta columna que está vacía. Tengo número de cuota, que no es lo mismo que plan de pago. Así que por descarte, la única información que tengo para conectarme con la tabla clientes es la del código de cliente. Así que acá vamos a poner, me voy a acercar un poquito más. Buscar V. Mi valor buscado es el código de cliente, ya que es lo que voy a usar para conectarme. La tabla se llamaba clientes porque le di el nombre. Y la columna donde se encuentra el valor de cuota era la última, que es la columna número 6. Y hago autollenado simplemente hasta donde tengo los datos. Entonces recuerden, siempre los nombres es lo primero que le asignamos. Vamos a cada tablita y le damos los nombres. Y después empezamos a hacer la función buscar B. Este ejercicio yo no lo voy a terminar. Simplemente voy a resolver pagos. Después la hojita consultas se las voy a dejar de tarea a ustedes. Una vez que este ya está listo, ¡pic!, me dice, la columna importe lo calculamos teniendo en cuenta la fecha de vencimiento y la fecha de pago. Y acá me da una condición, apareció la función del sí, pero es sencillita. Si pagó, o sea, si pagó antes de la fecha de vencimiento o el mismo día, esta es la fecha de vencimiento, le haremos un descuento del 5%.
Caso contrario, le efectuaremos un recargo del 10%. Y acá tengamos especial cuidado, porque nosotros cuando hacíamos el recargo y el descuento, hacíamos un cálculo, una multiplicación. Pero acá yo tengo que tener presente que me encuentro en la última columna. O sea que yo acá no quiero saber cuánto es que me van a estar recargando o cuánto es que me van a estar descontando. Yo quiero saber cuánto voy a pagar al final de todo con el recargo incluido o con el descuento incluido. Porque no tengo otras columnas para hacer más cálculos. Esta es la última columna que tengo. Así que tengo que hacer las fórmulas para poder hacer los incrementos y los descuentos. Vamos aquí, función del sí. Y necesito, si la fecha de pago es menor o igual a la fecha de vencimiento, entonces, punto y coma, al valor de la cuota le voy a hacer el descuento. Así que la fórmula era el valor menos, seleccionamos nuevamente la misma celda del valor y lo multiplicamos por el porcentaje correspondiente. Yo obviamente voy a querer hacer autollenado y este 5% no lo tengo en otro lado, está ahí arriba nada más. Así que lo bloqueo. Caso contrario, ya que es una estructura simple, no hace falta preguntar si la fecha de pago es mayor a la de vencimiento. No. Caso contrario, ¿qué es lo que va a pasar? A la cuota le hacen un incremento, una suma, por el 10%. Y autollenado. Se los voy a dejar un momentito para que lo puedan ver mejor. Avísenme en cuanto lo tengan. Listo. Esta columna ya está preparada. Pueden darle formato moneda si quieren. Todo lo que sea dinerito. Y acá. Una vez que ya tenemos ambas tablitas completas, en la hoja de consultas lo que van a hacer es lo siguiente. Tomando como referencia el código del cliente, yo voy a tener que traer el nombre y el apellido, el plan de pago, el número de cuota, vencimiento, importe a pagar, domicilio y teléfono. Tengan presente que la información puede estar mezclada, ya que en clientes, por ejemplo, acá tengo el plan de pago. El plan de pago está acá. Tengo el importe a pagar, eso está en la hojita de pagos. Por eso era importante que esté completo. Domicilio y teléfono sale de la hojita clientes. Así que
ese se los voy a dejar como tarea para que vayan practicando con la función buscar B. Bien. Ahora, antes de que finalice la clase, vamos a ver cómo sería si la información que yo tengo que buscar no está ni siquiera en el mismo documento, sino que se encuentra en un documento totalmente aparte. Para eso, dentro de la clase número 13, tenemos la carpetita que me dice utilizar buscar B en documentos separados. Recuerden, acá tenemos este que inicia con una letra, la A y la A. Descargamos y descargamos. Acá tengo servicio de celulares. Y un detalle súper importante es el siguiente. Como la información está, yo voy a necesitar los datos que están, fíjense que servicio de celulares, la tabla está completa. Y estado de los celulares, la tabla está casi vacía. Así que ya sabemos que la información la vamos a volcar acá. Lo importante es que ambos documentos tienen que estar abiertos, sí o sí. No es que yo puedo trabajar con un documento cerrado mientras que el otro está abierto. No, los dos tienen que estar abiertos para poder hacer la conexión uno con el otro. Les voy a dar un par de minutitos para que descarguen ambos archivos y ambos los tengan abiertos. Servicio de celulares y estado de los celulares. A diferencia de como veníamos trabajando, acá no le voy a asignar un nombre, porque los nombres de rangos se utilizan cuando estamos trabajando dentro del propio libro para poder identificarlos. En cambio acá no vale la pena colocarle un nombre de rango, porque son dos documentos distintos. Entonces, por ese motivo no le voy a asignar nombres a los rangos. Les voy a dar un par de minutitos. Y comenzamos. Bien. Bueno, vamos a empezar. Obviamente el único dato disponible que tengo es el número de cliente, así que asumimos que es la información que vamos a usar. Vamos a agrandar el tamaño. Y acá vamos a poner buscar B. Mi valor buscado, lo único que tengo en toda la tabla, mi valor de referencia. Punto y coma. Acá es donde viene lo importante. Matriz de la tabla.
¿Dónde están mis datos? Están en otro documento totalmente aparte. Entonces, ¿qué pasa? Yo necesito abrir ese archivo. Por eso era importante que el documento ya estuviera abierto. Tengo dos opciones. Opción número 1, puedo restaurar la ventana, hacerla chiquitita para que quede flotando, o si está minimizada en la barra de tareas, puedo venir acá y buscarla. Yo voy a hacer eso. Fíjense que acabo de entrar en el segundo archivo y acá arriba me aparece escrita la función buscarme. El paso más importante es este. Una vez que yo seleccioné el número de cliente, tengo que apretar el punto y coma y asegurarme que esté sombreado, o sea, que esté resaltado la matriz de la tabla. Eso es lo más importante. Ahora voy a seleccionar la tabla. La tabla es enorme. ¿Cómo hacemos para marcar todos los datos? Mantenemos presionada la tecla Control del teclado, sin soltar, presiono la tecla Shift o la tecla Mayús y me muevo con las flechitas del teclado hacia la derecha, Control Shift, no lo suelto, lo sigo presionando, y hacia abajo. Suelto el Control y el Shift. Esa es una manera más sencilla de seleccionar la información, ya que les va a pasar. Acá recuerden que nosotros siempre estuvimos practicando con tablas muy pequeñitas, 4, 5, 6 columnas, pero la realidad es que cuando ustedes estén en el trabajo real van a trabajar con mucha cantidad de datos, muchísimas columnas y muchísimas filas. Entonces, para poder seleccionarlo es Control Mayús o Control Shift, flechita en la dirección hacia donde queremos desplazarnos y la flechita hacia abajo. Listo. Así como está, no voy a regresar al otro documento, me voy a quedar acá. Punto y coma. ¿Qué era lo que me pedía? En caso que no me acuerde, ahí sí tengo que regresar. Me pedía la columna, el dato de la columna modelo de celular. Así que vamos a buscar modelo de celular. Ahí lo encontré. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fíjense que estoy en la columna 12 prácticamente. Y después es todo lo mismo, 0. Aprieto Enter y automáticamente vuelca la información que estaba en el otro documento y lo trae acá. Y si me pongo a analizar la función, fíjense que aparece lo siguiente. Con comillas simples, o sea, no con comilla doble, sino que con comillas simples encierra el nombre del archivo, que es a.servicio de celulares, XLSX, esto entre corchetes, y el nombre de la hoja, que se llama clientes. O puede decir hoja 1. Esto va cambiando dependiendo la información. Pero entre corchetes va a estar el nombre del archivo. Una vez que ya está todo esto, tenemos el símbolo de exclamación y el rango que está seleccionando de este documento. Voy a hacer la siguiente columna para repetir el proceso. ¿Cómo era? Ponemos el igual, buscar V, selecciono el valor buscado, punto y coma. Una vez que puse el punto y coma y me resalta matriz de tabla, ahí minimizo o me voy a la barra de tareas a buscar la otra tablita. Marco toda la tabla entera, me quedo en esta tabla, punto y coma, y acá. La columna anterior era la número 12, así que la que voy a traer ahora es la número 13. Bien. Cuando me aparece ND
significa que hay un error en los datos, o sea, o no se encuentra esa información que estamos buscando, o me equivoqué de columna, que puede ser también. Pero me parece que voy a escribirlo de vuelta, creo que seleccioné mal los datos. Buscar v, punto y coma, me voy al otro documento, me aseguro de estar al inicio, punto y coma, columna número 13 y 0. Ahora sí, se ve que me había equivocado al seleccionar los rangos. Esto puede ser un poquito más complicado por el hecho de tener que ir a buscar en otro documento la información, pero también es muy importante que lo aprendan y lo sepan utilizar. Pero es exactamente lo mismo que veníamos trabajando hasta ahora, con la diferencia que en vez de colocarle un nombre, en vez de seleccionarlo en la misma hoja, fuimos a otro documento. Lo único importante es que ambos archivos tienen que estar sí o sí abiertos. Eso es lo único que tienen que tener presente. Profe, Dime. tal vez hay que seleccionar la tabla del otro documento. Exacto, porque nosotros no podemos llamar a, o sea, el nombre, cuando nosotros le vamos a asignar un nombre, el nombre es si estamos trabajando en este mismo archivo. En el otro caso no me sirve. A lo sumo, lo que podría hacer es lo siguiente. Yo podría hacer, por ejemplo, acá en fecha de entrega, yo puedo hacer autollenado. O sea, acá puedo hacer autollenado. Pero lo que sí tendría que hacer es revisar en qué columna se encuentra la fecha de entrega. La fecha de entrega está en la columna 15, por ejemplo. Entonces acá modifico la información y digo, bueno, acá va a ser 15. A ver, no. Hice autollenado, pero ¿qué pasa? Se movió el número de cliente. Tendría que bloquear acá la columna para poder hacer autollenado y poner el 15. Cambiarlo a formato de fecha corta y hacer autollenado. Entonces, por ese motivo yo les recomendaría que lo hagan, que vayan directamente y busquen los datos de la otra tabla. Buscar B, número de cliente. Vamos a este documento donde está todo completo. 15 y 0. ¿Alguna duda hasta aquí? Ok. Muy bien. Bueno, recuerden que las próximas clases van a ser de repaso. 14 y 21 vamos a estar repasando. Así que aprovechen que si tienen alguna duda, esas dos clases las vamos a usar para repasar de todas las funciones que vimos. Y la próxima clase les voy a avisar qué funciones no van a estar incluidas.